Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la puesta de largo de Una mujer furiosa, de Antonio Fontana. Como ha dicho José Antonio, qué gusto ver una librería llena y efectivamente con ese humor que siempre caracteriza en las librerías, a veces también se presentan libros. Bueno, ya hablando en serio, muchísimas gracias a Luces por ser nuestra casa, por ser este hogar que siempre nos acoge con tanta caridad, a Bernie, que está a los mandos de la nave y de la parte técnica, a todos vosotros, a todas vosotras por llenar pues una tarde de miércoles esta librería y sobre todo y ante todo al culpable de que vayamos a hablar de cuestiones tan sencillas y complejas al mismo tiempo como es la vida a pesar de la familia y la familia a pesar de la vida, que es lo que concentra y ocupa buena parte de la poética que ahora iremos desmenuzando de Una mujer furiosa, de la persona que tengo a mi izquierda y para el que os pido desde ya un aplauso muy fuerte, que es Antonio Fontana. Bueno, nos hemos retirado los dos para hablar, porque bueno, hemos estado hablando estos días, pero en realidad no hemos estado hablando de lo que íbamos a... Aquí hay un sitio, ¿eh? Si los que estáis detrás, aquí hay una silla. Le estaba diciendo antes, Antonio, voy a empezar preguntándote por algo que es muy curioso y sobre todo da mucho juego porque a la novela le concede un aspecto lúdico muy interesante, que es que la novela arranca en la cita. La novela no arranca en la primera página, sino que arranca en esta frase. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse, que es de unos versos que se recogen en Escribir, de Matar a Platón, de Chantal Maillard. Y quiero empezar por aquí, por este arranque que decides, como bien explicas además al final de la novela, a través de esta frase no solo presentar una historia, sino decidir adelantar esa historia y empezar justo con ella ahí, ¿no? En esa declaración de intención que haces a través de los versos de Chantal. Bueno, antes de todo, muchas gracias por venir, por estar aquí, por presentarme y a Luces sobre todo por darnos acogida. Efectivamente, la novela empieza en esa página y esos versos que son versos impresionantes, de una poeta impresionante, pues podría haber escrito simplemente esos versos. El narrador, Santiago. Escribo para que la agua envenenada pueda beberse, escribo para contar muchos años después este dolor. Y es la historia que nos va a contar, la historia de su familia, que salta por los aires en el verano de sus 12 años, pero claro, hay que poner en contexto los personajes, la acción, por eso empieza todo un poco antes o bastante antes, inclusive con los años de la transición. Pero sí son versos que, salvando las distancias, podría haberlo escrito él, porque escribe lleno de dolor, lleno de culpa y lleno de remordimiento, que son creo, los grandes motores de la novela, aparte de la familia. Ya has empezado también, bueno, o sea, has soltado temas como la culpa, que es muy interesante, que es algo transversal. Bueno, ya en la primera página, en la vieja trituradora, que haces ese juego, además que ya presentas al personaje como el personaje de la madre, como esa mujer feroz, ¿no? Con ese lenguaje, los abruptos, con la trituradora, que es GL era, si no me falla, GL, si no me falla la memoria. Sí. Pero bueno, por no irme mucho del lugar hacia el que quiero llevar a Antonio, o al que quiero que Antonio Fontana reflexione, efectivamente la novela tiene todos estos elementos o todas estas variables, pero a mí me parece lo más interesante de esta novela es que invitas en todo momento a algo que está denostado en este ahora, que es intentar comprender. Es decir, cada cosa que le sucede a los miembros de la familia, desde los abuelos paternos o maternos, ¿no? Los presentes y los ausentes, el padre, la madre,
Fede, el hermano, el protagonista, incluso ¿no? El niño de 6 años, tú cuando quieras que no diga algo que no puedo contar, porque es otra duda que tengo de hasta dónde puedo contar sin desvelar, ¿no? Pero bueno, es una novela que en todo momento él lo ha nombrado, la palabra clave para mí es el contexto. Y digo esto porque el contexto es determinante en la historia. Y el contexto es determinante en cada uno de los personajes. Y con eso, Fontana lo que quiere hacer es una invitación a que comprendamos las tragedias, los dramas, las miserias, las luces de cada uno de los personajes y que tengamos algo parecido a la compasión porque el contexto es importante. Entonces, voy a leer un fragmento casi al principio. Él dice: por regla general, si me preguntan por mi pasado, me lo invento, con facilidad, sin pestañear. En pocas ocasiones pronuncio la palabra papá o la palabra mamá. En pocas ocasiones cuento anécdotas de mi padre o de mi madre. Y cuando sucede, cuando digo papá o mamá, a quien me refiero en realidad es a otro padre, a otra madre. Un padre y una madre ficticios, otra niñez, otro Fede que nada tiene que ver con el auténtico Fede. Y dice después: no suelo hablar de mi infancia. Voy a parar aquí y te quiero preguntar por los 3 elementos que ya aparecen en el primer capítulo, poderosos: la infancia, lo familiar, ¿no? El hecho familiar, y después, yo había apuntado aquí secretos, pero en realidad es el silencio, a lo Matute, Ana María Matute también, el silencio como aquello que no se puede contar o desvelar porque lo que hace es dañar y que está muy presente en las zonas rurales además. Y desde aquí tira. Pero son los secretos como quizás sinónimo de la familia. En la familia no se cuenta todo. Y antes de nada quiero partir de una base. Los escritores aquí presenten no entienden y no hay que explicárselo a ellos, pero muy poquitas sí. Es una novela narrada en primera persona. No es Antonio Fontana el que habla. Ni mi padre, ni el padre de la novela es mi padre que está aquí presente, ni la madre de la novela, esa mujer curiosa, es mi madre. No. Una persona que lo cuenta en primera persona. Para contar, elige la primera persona, la segunda, la tercera. Si eres muy habilidoso, elige incluso la primera del plural. Yo me siento muy cómodo en la primera, pero claro, que nadie, por favor, piense que lo que te cuento en las novelas me pasa a mí, porque entonces no me da tiempo. ¿Hay que explicar esas cosas? Yo creo que sí. Si me hubiera pasado todo lo que cuento en mis novelas, no había dado tiempo ni a sacar al perro, ni a trabajar, ni a estudiar una carrera, ni a nada de nada. Punto. Simplemente. La en primera persona porque me siento cómodo. Punto. Porque es un recurso, ¿no? También. Bueno, porque si cuento en segunda creo que es muy complicado porque son muy cansinos, es muy cansino. Porque tú piensas en 100 páginas, en 200 páginas, tú, aunque sea una falsa primera persona. Y en tercera persona no me creo lo que cuento. Entonces yo elijo la primera, porque me siento cómodo. Sí. Entonces los ejes que tú has planteado, yo diría que los secretos son un sinónimo de la familia. Y lo deja claro. Pero el silencio, porque yo misma me he dado cuenta del error. Es decir, la palabra secreto se queda pequeña para la historia, sería el silencio. Sí, bueno, lo que se silencia. Sí, lo que se silencia o lo que no se cuenta, el secreto, es lo mismo. Entonces sí, en la infancia, pero la infancia es un territorio que no es tan idílico como luego lo recordamos. La infancia es muy cruel. Los secretos, porque sobre todo esta familia es para ponerle a un marco, vamos, para tenerla lejitos. De hecho, cuando yo me planteé esta novela, me la planteé hace muchísimos años, muchos años. No me terminaba de convencer, porque yo solo veía 2 hermanos. Sabía que existía Santi, sabía que existía Fede, pero lo que veía en mi cabeza no me gustaba. Yo escribo otras novelas, publico otras novelas, y poco a poco se fue entrando en la cabeza un personaje nuevo, la madre. Entonces es cuando me pareció muy interesante contar lo que yo quería contar. Pero es un personaje al que yo no había visto antes. Cuando tuve el tercer personaje, ya vino también el marido, el padre. Entonces sí, dije, ahora sí que me sentía así que lo escribo. Después de 6 novelas. Y bueno, es una familia muy peculiar y es una familia llena de secretos. Es una familia donde lo que prima es la incomunicación, porque hay un padre que ve venir al hijo pequeño como un tren expreso, no le gusta lo que ve, entonces le va mandando mensajes a través de libros que saca de su biblioteca y subraya.
los deja estratégicamente colocados por la casa, como diciendo, ahí queda eso. Pero no es capaz de hablar con el hijo de, pues, de 8 años, de 9 años, de 10 años, hasta que llegamos a los 12 años, y ese verano en el que todo se desencadena. Entonces, los motores de la novela son los que tú has dicho. Yo añadiría bueno, la culpa, la mentira. Sí. Pero esos son elementos que aparecen como consecuencia de la combinación de la familia, de esa familia, con lo que se silencia, con lo que no se dice, ¿no? Con esa falta de comunicación, o bueno, lo que vamos descubriendo de la mano del narrador, es decir, las tragedias de ese padre y de esa madre, ¿no? También, porque es muy curioso, y aquí voy a dar un salto, por ejemplo, cuando cuentas cómo ellos se conocen, ¿no? Ellos son otros, totalmente desaparecen de seres muy luminosos, ¿no? Que él está diciendo, oye, no te muerdas tanto las uñas de los padrones, tal. Y parecen otras personas totalmente ajenas a las que estamos contemplando, ¿no? A través de la voz del narrador. Claro, luego llega la vida y los apisona, efectivamente. No es lo mismo ese encuentro porque a ella se ha tocado el coche y entra a hablar por teléfono, tiene una grúa, entonces ella está mirando a ver si encuentra el teléfono en ese bar de carretera, de Madrid, que no sabe dónde ir porque no hay teléfono, y él, que está comiendo, piensa que lo que está buscando ahí es una mesa libre. Yo quiero un teléfono, pero pues, siéntate a comer aquí, que hay un sitio libre. Entonces, por vergüenza me voy a sentar, por vergüenza no digo lo que estoy buscando, por vergüenza te ofrezco una silla. Y resulta que hay complicidad, que hay un diálogo, que avanzan las horas, se van a seguir viendo, pero cuando nos aproximamos al verano definitivo, pues la relación es otra, es un amor, como si fuera la primera página, pues un amor gastado, un amor, bueno, más que un amor es una costumbre. Una inercia. Sí. Es una inercia. Sí. Te voy a preguntar, voy a leer varias partes. Dice, con todas sus fuerzas la odiaba, con toda su alma, hasta que huyó con un niño, pero eso ya lo he dicho. También que esta es una historia de amor. Y más adelante, para hablar de la memoria y de ese juego también que el personaje establece entre la ficción, ¿no? Su realidad y el contexto, ¿no? Esos corsés sociales que se le impone y esa incomunicación con el padre que efectivamente le va dejando, y además muy curioso porque es profesor y debería tener como más herramientas o habilidades para comprender, pero no tiene ningún tipo de habilidad para llegar al otro, que en este caso es su propio hijo, ¿no? Más adelante él dice, pero así es la memoria, fabrica su propio pasado, se lo inventa, sin titubeos, con absoluta convicción, y luego pone la mano en el fuego. Y más adelante, dice, aquella noche que el televisor, aquella España que iba desatando poco a poco los nudos que Franco había dejado atados y bien atados, y aquel programa que lo más probable es que no se llamara Palmarés, mi memoria extrayendo datos falsos del interior de su chistera, adornando, rellenando los vacíos, los espacios en blanco, los huecos, las ausencias. Lo que recuerdo, o me parece que recuerdo, a mamá, a Nines, su conversación, sus risas feroces, su sarcasmo. Te quiero hablar primero, quiero empezar este desmenuzar todos los elementos, los personajes, que son muchos, preguntándote por la memoria, porque es una constante. Y además la mueves entre como varias líneas de la historia o de la acción, ¿no? Está por un lado el adaptar la memoria a algo que no me duela, porque la historia propia de la vida ya es lo suficientemente dolorosa o pesada como para que además la memoria me erosione, ¿no? Más de lo que la vida ya me lo está haciendo. Y por otro lado la memoria de un país que está todavía encima, ¿no? Con una mano en el pecho, aprisionando y impidiendo una respiración natural, y después la parte de la memoria de la tierra de la presencia de lo rural, que es poderosísimo. Y son tres maneras de introducir o de tratar la memoria en la historia, que me ha parecido muy interesante y que particularmente me ha entretenido muchísimo, como lo has ido hilvanando, ¿no?
La memoria es que es una de mis obsesiones, porque creo que es nos fiamos de la memoria y la verdad es que es nada fiable. La mitad de lo que recordamos es mentira, lo vamos inventando con la edad, y luego en la reunión familiar dices, ¿os acordáis de esto? No, no, eso no ocurrió, sí, que no, no pumba. La memoria es una tramposa y una fullera, y yo creo que memoria solo hay en los libros de historia, pero en mi cabeza, desde luego mi cabeza no, mi cabeza es como una lavadora de 5 años, pero la memoria es, lo he dicho muchísimas veces, es una gran escritora de ficción. Y irme a esos años me permite efectivamente poner en marcha mi memoria. Yo de hecho ni me acuerdo de cosas de ese programa, de no sé qué programa era, tampoco lo investigo mucho porque prefiero que siga así nebuloso. Pero te juro que alguna presentadora, sea Bárbara Rey, sea Batalí, moviéndose en un columpio y terminaban cantando apoteosis en la hora de la apoteosis, a la francesa, a la italiana, a la de lo que fuera. Pero no tengo ni idea, que si es verdad que la música es de aquellos años, que la televisión era de aquellos años, que eran los primeros televisores en color, pero no en color, era mentira, era una estafa. Bueno, empezaban en color y luego se cambiaban blanco y negro. Costaban en color, pero eran realmente en blanco y negro. De la memoria también de la tierra, porque ahora sí creo que hay más libros sobre el campo, sobre una vida que no es la de la ciudad. Y también me ha parecido muy interesante rescatar todo eso y contraponerlo con la ciudad. O sea, seguir en mi barrio, que es el Perchel, pero irme a un lugar, no sé si decir indeterminado, del Valle del Genal. Que claro, lo que voy a contar es tan poco agradable que tampoco quería que se reconociera, claro, me ayuda para eso una arabista, o sea, se ha contado conmigo, Luz Gómez, y ahí nos hemos inventado etimológicamente, hemos sudado sangre para esa parte, bueno, la parte médica, etcétera, porque yo soy periodista, no sé de nada, luego me informo y creo que sé de todo, pero no sé de nada. Entonces la parte médica me ha hecho una mano, la parte etimológica y arabista me ha hecho una mano, en todo, en todo. Yo soy un fraude. Soy un fraude. Pero sí, la memoria no es una obsesión, pero sí termino, aunque yo pretendiera escribir un libro sobre otra cosa, terminaría hablando de la memoria, terminaría hablando de lo que siempre hablo. Como broma digo que siempre estoy escribiendo la misma novela, ¿no? Cada vez que los temas son tan grandes que no se pueden agotar. Que sí me interesa mucho. Hay que se abordan de diferentes... Sí, claro, y la familia, los códigos de la familia, cómo se trata a los miembros de la familia, si tú eres ajena a esa familia, claro, te quedas un poco con tu familia, te quedas un poco sorprendido, ¿qué están diciendo? ¿Se están peleando? No, es que a lo mejor los códigos son esos. Entonces todo eso es antes de contar. Iba a preguntarte ya por el rollo que te soltaba de los héroes, el destino y la felicidad, pero no vamos a ir primero a la parte cuando descubrimos cómo se comunica el padre con la familia, en realidad. Sí, los mensajes son para todos, especialmente para el hijo pequeño. Entonces él dice, el narrador, daba igual dónde, sobre una mesa, sobre una silla, sobre el taburete del baño, un libro abierto, siempre. La unión libre y fortuita de los sexos es el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio haría al hombre inferior, incluso a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes. Y mamá, el día menos pensado vuestro padre se va a dejar la cabeza por ahí olvidada en cualquier parte, como sus libros. Si es que los libros se los dejaba papá olvidados, que quizá no. Quizás simplemente consideraba que en cuanto los leía o los consultaba, en cuanto los estudiaba, era tarea de mamá devolverlos en las estanterías o nuestra, y la suya, su tarea, la de papá, elegir el siguiente, leer el siguiente, abandonar el siguiente. Todo este capítulo va jugando con el narrador y los fragmentos y las notas, que es como cuando ya desvelamos quién es el padre en realidad. Perdón. Porque el padre hasta ese momento no lo ubicábamos
en ese territorio del silencio o de la incomunicación con el hijo. Yo creo que el padre es una de esas personas que se sabe desenvolver fuera de casa, pero no en la casa, es decir, como profesor, va escalando en la escala educativa hasta llegar a director de colegio. Le es más fácil comunicarse con sus alumnos, los que recibe por las tardes, primero en la cocina, hasta que consigue convertir una habitación en despacho. A esos alumnos soñolientos que llegan por la tarde sin ninguna gana, le es más fácil comunicarse con ellos, con sus alumnos del colegio, que con sus propios hijos. Entonces encuentra una manera en lo que es su vida. Para él su vida son los libros que investiga, los libros que lee, los libros que le sirven para ir escalando para ir escalando en el mundo educativo. Solo encuentra esa forma. Te quería preguntar sobre ese contraste que haces entre el ámbito público y privado en el personaje masculino, perdón, del padre. Es verdad que el abuelo Fede es muchísimo más terrorífico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nuevamente recurres al contexto y al decir, oye, es que venimos de este territorio, de estos hombres, con estas masculinidades, pero en el caso del padre es muy curioso porque es profesor, es un hombre culto, es un hombre que lee, por lo tanto se le presupone que ese conocimiento le permite, pues una mentalidad más libre, ¿no? O romper los prejuicios que efectivamente son muy porosos al fin y al cabo, pero él apuesta por tener una presencia en el ámbito público y renunciar a lo privado, o dicho de una manera mucho más cálida, renunciar al afecto. Es un tipo que decide renunciar al afecto. Bueno, renunciar a lo mejor quiere de otra forma. Tampoco creo que sea un personaje totalmente oscuro. No sé, yo quiero salvarlo. Quizá lo que sea un torpe emocional. Puede que sea. Yo creo que una cosa es la educación que él se ha ido dando y otra cosa son sus convicciones personales, porque sus ideas de feminismo son de la mayoría. Por mucho que haya estudiado, por mucho que haya escalado, por mucho que sea director de colegio, pues llega más arriba. Es una persona cerrada totalmente a los cambios que España ha ido poco a poco conquistando. A los derechos que están. A la conquista social. Claro. Entonces, quizá lo que es un torpe. No sé, yo. Está siendo muy compasivo. Sí, porque mi modelo, uno de mis modelos de Cervantes, se pone a la altura, no se pone por encima del personaje, se pone a la altura e intenta comprenderlo. No te voy a decir que salvarlo, pero por lo menos comprenderlo. Bueno, pero es compatible comprenderlo y señalarlo como un personaje porque además yo creo que la novela gana ahí, la duda de una parte muy interesante, porque es un tipo que, insisto, renuncia al afecto. Renuncia al afecto, que es una manera de renunciar a una parte de él muy, esencial para el ser humano. Y además es el afecto a los suyos, a la familia. Es decir, es mucho más afectuoso sí, con sus alumnos. En las relaciones que establece en el ámbito académico profesional. O con los vecinos. Efectivamente. O sea que, bueno, yo te entiendo, te comprendo. No, a ver, pero yo intento comprenderlo. Intento comprenderlo. Está siendo muy amable con este personaje. Bueno, vamos a me caen mejor los demás, ojo, todo se ha dicho. Todo se ha dicho. A mí solo me tiene que caer el narrador, Bueno, la verdad. Yo entiendo a la madre. Yo la entiendo. Sí, complicada también. Claro. Vamos a hablar de la madre, mira, ya que la hemos puesto sobre la mesa. Bueno, la madre es una madre feroz, es una madre furiosa, veloz, es una mujer que, bueno, no encontró su lugar, no encontró cómodo. De hecho, ella procuró comprender en todo momento, incluso, ese peso, que hay un momento de la novela muy interesante cuando ella cuenta, el narrador cuenta el fallecimiento del hermano, ¿no? De 6 años, de Pavlichi, y cómo los padres automáticamente cargan
esa muerte sobre que la responsabilizan, ¿no? De manera consciente e inconsciente a la hermana, que es algo que la persigue toda la vida. Entonces es un personaje que continuamente, desde un proceso de no adaptación, ¿no? Porque no encuentra como no le da, en ningún momento nadie tiene compasión con ella, ¿no? O sea, no tiene un lugar donde colocarse desde el que construir, pero a pesar de eso es luminosa. A mí me parece un personaje luminoso dentro de la complejidad del personaje. Y posiblemente es el más rico de todos, ¿sí? Porque no sé si es el que le has dado mayor fortaleza o carne. Es que sin ella la novela no seguiría aquí, no había página 1, ni página 50, ni página 200, hasta que no había Martina, no decidí escribirlo. La historia de los hermanos me interesaba menos. Entonces es una persona muy contradictoria también. Es decir, sueña, uno de sus grandes deseos es irse a Cádiz a la playa. Coño, Cádiz a 2 horas, o el cochilete, pues no. Es decir, porque todos somos muy contradictorios. Tenemos cosas que tenemos al lado, pero no las materializamos. Y es tan sencillo como eso. Y cuando está en el pueblo, no es que está 2 horas y pico, es que está a nada, porque el pueblo está, desde el pueblo ves el campo de Gibraltar. Y en la playa ahí. Yo había hecho otra lectura. Fíjate qué cosa tan interesante. También, ¿verdad? O sea, como al ser mujer de una época concreta, de un tiempo concreto, de un contexto concreto, o sea, la mujer no ha sido educada en satisfacer lo que desea, ni en la iniciativa. Y por eso siempre todas esas ensoñaciones que ella tiene, o sea, yo no me la había tomado como que ella no quisiera hacerlas, ¿no? Sino como algo que viene de una educación heredada o de una herencia. Sí, pero no es que no quiera hacerlo, es que no termina de hacerlo. O sea, ella quiere, pero no se mete en el coche y se va a la playa. Es un ejemplo tonto el que te pongo. Es simplemente eso. De hecho, ella es una mujer en un mundo muy difícil, en una época muy difícil, pero ella, gracias a un enchufe, empieza a trabajar. Lo que pasa es que luego hay un suceso turbio, porque a mi hija de lo turbio me sale así, ¡pum! Todo turbio es para mí. Algo no aclarado, que es lo que hace que deje Madrid, más que quizá la boda con su marido. O sea, se deja todo en la sospecha. Realmente ni siquiera la intriga, poca o mucha que tenga la novela, es una intriga a base de pistas. O sea, todo es muy, creo que podría ser que intuyo que, es decir, no hay ninguna certeza. No sé si me ha acertado o no ha acertado, quiero decir, algo tan etéreo, pero es que muchas veces funcionamos sí, pues no por sospecha, no por certezas, no por pistas, sino por lo que creemos que ha podido pasar. Que claro, es mucho más nebuloso que lo que realmente haya pasado, porque lo que ocurre en el verano de los 12 años del narrador, realmente la solución a la que llega el lector al final, no lo sé. A ver, si se cuenta así, probablemente es que sea la solución esa, pero todo queda en el aire. Es verdad que luego todos los hechos hacen que el narrador termine estudiando medicina porque se le ha quedado un trauma, efectivamente. Quiero, en la mesa de operaciones, quiero recomponer, reconstruir, salvar a personas a las que no pude salvar en su momento. No sé, todo muy retorcido. Ahora te preguntaré por el lenguaje también, porque hay momentos en el que él dice, me resisto a el cuerpo, ¿no? Y es mamá, ¿no? Claro, no quiere. Ahora que has dicho de la reconstrucción, ¿no? Pero te quiero preguntar por las mujeres, porque antes decías, hablaremos del feminismo, ¿no? Sí. Que bueno, que hay que recordar que el feminismo atiende a los derechos humanos, es decir, que no solamente se trata de una novela que arroja una mirada sobre las mujeres, sino también sobre otras maneras de estar en el mundo, en otras libertades sexuales, individuales y colectivas, ¿no? Que lo decía son logros o conquistas sociales, ¿no? Que es algo que también pone sobre la mesa. Pero te quiero preguntar primero, ya llegaremos a lo otro,
por las mujeres que pueblan, son poquitas, porque los personajes, tengo la impresión que ella es tan poderosa que todo el foco lo absorbe ella, ¿no? La luz la absorbe ella. Pero sí es verdad que planteas incluso las mujeres más, ¿no? Las amigas o las mujeres, por ejemplo, el capítulo del funeral, que hace ese contraste con la letanía, ¿no? O sea, con el rezo y esas mujeres, ¿no? También rurales, que vuelvo a decir lo mismo, hay que ser compasiva y hay que comprender por qué esas mujeres se comportan de esa manera ante ritos o ceremonias concretas, ¿no? Pero volvamos al feminismo, a las mujeres, a los personajes femeninos que están presentes en Una mujer curiosa. ¿Cómo te planteas este tema? Alejándonos un poco de la madre. Que, aunque no, la madre simplemente al ir hacia atrás en la acción y encontrarme con la transición, me parece interesante ver cómo se han conquistado ese tipo de derechos que llegan a hoy, que pueden seguir conquistándose, que se pueden perder en un chasquido de dedos. Me parece interesante, pues en aquel momento la mujer necesitaba la firma del marido, el consentimiento del marido para abrir una cuenta de banco. Pero vamos, hoy estamos mejor, pero ¿qué están pidiendo las jugadoras de fútbol? Están pidiendo el mismo sueldo que los jugadores masculinos. O hay todavía cancha para seguir ganando derechos. O si se habla de feminismo, como se habla de derechos para otras identidades, etc. Repito, los derechos son conquistas, igual que se conquistan, se pierden. Pero me parece interesante irme a la transición, no solo para hablar de, yo qué sé, de canciones de iglesias o de mocedades. Esa canción me encanta. Esa canción la oí en el coche, volviendo de una madrugada, volviendo de Málaga, y dije, uy, está en el libro, y dice así, había un hoyo en el libro, y digo, esta canción está ahí, y la metí. Esa parte estaba ya, bueno, yo no termino de escribir nunca, tampoco fue un trauma, pero sí, había un capítulo de raca, y metí Posa, porque me acordé de Posa. Y además hay una canción en la que no cantan las que siempre cantan, no canta Maya, no canta Izaskun, cantan ellos. Digo, mira qué curioso. Pero bueno, es una forma también de que Martina y su amiga barra vecina, Nines, pues hablen de ese matrimonio como una novia. Sube para arriba, baja para abajo, giro para acá, vértebra dislocada. Es muy interesante, es muy divertido cuando hablan de las vacaciones, del descanso, ¿no? Cuando ellas se van interpelando y preguntando, ¿tú alguna vez has tenido vacaciones? ¿Tú alguna vez has descansado? Sí, yo quiero irme a comer los domingos una paellita, que ponga una paellita por delante. Que estás hablando de la doble jornada, ¿no? En todo momento. No, la jornada no, doble jornada, la jornada interminable no se acaba nunca. No se acaba nunca. Bueno, claro, la novela tiene esta cosa, tiene capítulos que te hacen sonreír, ¿no? Y después tiene capítulos que empiezan así. El desánimo y la amargura no se extendieron por aquella casa de inmediato. Un dolor de efecto retardado, una gangrena paulatina, minuciosa. El dolor es algo que está también muy denso, ¿no? Que además se va como cocinando a fuego lento, y eso lo va salpicando con frases de esta familia no podía ser feliz, papá nunca fue feliz, mamá nunca fue feliz, ¿no? Entonces, cuando, digamos, el lector o la lectora asoma un poco la cabeza y dice, bueno, me está dando algo de oxígeno, algo a lo que me pueda agarrar, de repente sueltas estas cosas y dices, bueno, ¿qué hacemos con esta familia? ¿Los salvamos? No. ¿O seguimos, o no los miramos y seguimos? Mira, en mi novela, cuando la gente es feliz, tiembla, porque va a durar muy poquito. Muy poquito. Aquí, perdón, Antonio, te voy a quitar. Antonio se me escribió un mensaje que decía que la novela ponía de manifiesto que Fontana acecha. Son solo dos palabras, me parece fantástica. Fontana acecha. Yo te quiero preguntar algo que tú mismo te planteas, pero me parece muy interesante y os voy a preguntar. Hay un capítulo que él arranca ya en el tramo final de la novela y dice, es posible estar en dos sitios a la vez,
dice mamá misteriosa. En dos tiempos a la vez, dice también. Habla en serio, como cuando nos contó hace días lo de la rata que habías terminado a base de flickers, aparece es con lo que abres la novela. O habla en broma como cuando fantaseó con triturar el cadáver de papá en la vieja, el chas chas. Y te pregunto, ¿es posible estar en dos sitios a la vez? Bueno, no. Con la imaginación sí. Con la memoria, pese a lo mentirosa que es, también es una escena en la que la madre está hablando con su hijo y contándole cómo, de cierta forma, revivió o asistió o creyó asistir a la muerte años antes de su hermano pequeño. Que también la madre venía de una familia, como tú has dicho, peculiar, porque unos padres que culpan a un hijo pequeño de la muerte de su hermano, también separada, echando de comer aparte. Pero la madre está contando. Yo creo que en algún momento de la novela se dice que tanto el padre de Bruno como la madre Martina son hijos únicos, porque ella se ha olvidado de que tuvo un hermano. Pero en cierto momento de la infancia del narrador, ella le cuenta cómo muere el que hubiera sido su tío, el que era su hermano. Entonces, ¿se puede estar en dos sitios a la vez, en dos tiempos a la vez? Quizá recordando, sí, quizá evocando, contando. Ella que nunca le ha contado un cuento al hijo pequeño que se fingía enfermo para ir al colegio, para estar en el río, para ir a cualquiera de las gafas de un balonazo, que se queda en casa en la cama, pues ella le cuenta, yo creo por única vez en la vida, y creo que al hermano mayor, al hijo mayor no se lo contó nunca, la muerte de que hubiera sido su tío. ¿Se puede estar en dos sitios a la vez? No. Yo te lo pregunto con toda la intención porque ella se queda, una parte de ella que se queda en la muerte del hermano. Se queda ahí. Y muere ahí, de hecho. Esa parte de ella. Es muy curioso eso. Lo haces tú, ¿eh? Tú mismo, como... Yo creo que no. Pero que se queda atascada ahí. Hay una parte de ella que muere con el hermano, claro, sí. Igual que el narrador se queda atascado en el verano fatídico, que intenta no recordar. Él empieza recordando cosas de la madre, cosas del padre, cuando se conocen, su pandilla en el pueblo, y va dejando para el final también, porque no va a explicar todo eso al principio, por estrategia del libro. Va dejando para el final y la tragedia. Bueno, la tragedia. Tragedias hay muchas. Lo que pasa es que a mí siempre en las novelas yo suelto detallitos, que parece que son esos detallitos. Me gusta desarrollarlos casi al final. De repente que el lector diga, pues esto es una cosa más. Y de repente esa cosa más se transforma en algo pues importante para el personaje, como la muerte de Da Vinci. Te quiero preguntar ahora por lo territorial, el manejo que haces de, digamos, de lo rural, ¿no? Es decir, de la conducta de los personajes que provienen de ese entorno, de los corsés sociales, de las limitaciones. Te decía antes, tengo la sensación de que ninguno son héroes, o sea, no hay héroes en esta novela porque no tienen un destino, no pueden tenerlo por los propios condicionantes, ¿no? por la procedencia. Hay una parte de la novela en el que, bueno, están en el funeral y va haciendo un juego muy interesante. Dice, toda Benapujarra apretujándose en el comedor para inhalar el humo tóxico de los cirios, presentarle a mamá sus respetos y darle su último adiós entre café y café. Dios te salve María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Bueno, toda Benapujarra no. Basilisa y Ramiro se consumían la angustia en su casa, guardando noticias de Blasillo mientras su hija, la pollita, se proponía algo imposible, animarle. Santo, qué horror, no sé qué decir, estás bien como si fuera tan fácil. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Todo este capítulo, que es de lo mejor, termina diciendo, temblé por mi gran culpa, que estaba llorando, el día clareaba. Esto sí que está en cada página, lo rural. Cómo marca los abuelos, las herencias, lo que te decía antes de la herencia de la tierra, ¿no? O sea, hay inercias o herencias
que tardan mucho en quitarse, generaciones en quitarse, y que además suelen ser herencias que lo que hacen es impedir que el ser humano sea feliz o sea una persona plena. Por lo que hablamos de los prejuicios, que son muy porosos, que van calando. Y el tratamiento que hace de lo rural es tan bueno que casi es un personaje más de la novela, ¿no? Se desliza con tanto poder hacia la historia que parece que es un personaje más que está sentado entre ellos. Sí, es un personaje y además es un pueblo de lo de antes. Alguno quedará, el mío no. Alguno quedará. Y claro, es un pueblo que ni siquiera considera el pueblo a personas nacidas en el pueblo, como el padre. Al abuelo todavía, sí, por los años. Pero el padre que llega de su ciudad, con su carrera, con su trabajo, es el extranjero, el malavita. Los hijos ni te cuento. Claro, la madre que viene de Madrid, peor todavía. La madre nunca encaja en el pueblo y les mira a los vecinos por encima del hombro, pero ellos no se quedan atrás. El pueblo es vengativo. El pueblo es vengativo, sobre todo en esa escena en la que hay un niño que ha desaparecido, está en un velatorio, se están asfixiando con el humo de las velas, la gente entra, la gente sale, traen café de la cocina, pero ese café no es de la casa, lo han traído también de fuera, y el narrador de repente ve al muerto, lo ve sentado en una silla velando su propio cadáver, mientras están los parabienes, lo siento mucho, los siento se van mejores, y entonces el muerto le está mirando al niño porque le tiene que acusar de una serie de cosas. El niño camina hacia atrás, conecta con el zapato un plato en el que han plantificado una vela, y él sigue el resto del rosario, la vecina pasando a ritmo supersónico las cuentas de los rosarios, el resto de la Ave María, el Padre Nuestro, de todo lo que he encontrado, de todo lo que he podido, de todo lo que me he acordado. Yo que estudié en un colegio de curas. Y es un clima asfixiante, no porque se están ahogando por el humo de las velas, que se están ahogando por el humo de las velas, porque por una se apaga, se tienen otra, sino porque es la trituración, por decirlo de alguna forma más espantosa, del venido de fuera. De la persona que les caía mal, ya no está. Encima le están rezando, la están velando, mientras están asfixiando. Es un pueblo, repito, no es mi pueblo, gracias a Dios, alguno quedará, es otra cultura y otra España. Una de mis novelas decía que era una España de luto antiguo y humor de luto. Por cierto, también, en la Pujarra, que no existe, es también un lugar tremendo, es un pedacito quizá del infierno, porque el barrio de Perchel es como más llevadero, pero no. En la Pujarra el padre está encantado de irse para allá cada lunes y cada martes, y la madre está diciendo, pero otra vez no vamos a Cádiz, no, pero otra vez no vamos a Pujarra. Yo que quiero ir a Cádiz, que Cádiz está ahí, pero ella no coge el coche ni, bueno, está atrapada. Pero vamos, si es un personajazo. No lo digo, no, a ver, entiéndeme, es un personajazo. No estoy diciendo que me haya salido bien, quiero decir que es un personajazo casi más importante, no, a ver si me explico. Casi más importante quizá porque los amigos de la pandilla, a eso me refiero. La presencia lo inunda. Eso lo quiero decir. Bueno, son las 8. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta antes de pasar a firma, que esperemos que venda todas las novelas que están sobre la mesa. Y Antonio me firmará con esa sonrisa que tiene tan singular. Muy tan singular, eso quiere decir. Singular. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues pediros un aplauso de cierre para Muchas gracias a todos y a Luces y a leer. a leer. Muchas gracias.